Amigos, un saludo. Esta semana nos fuimos a Madrid a hablar con Enrique de Mora. Enrique es un apasionado de la gestión empresarial, con mucha experiencia en cargos directivos y además autor de varios libros en gestión empresarial. Enrique, un saludo, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel, un placer estar aquí en este 5x5. Gracias por acompañarnos. Y con Enrique vamos a tratar un tema apasionante, que es cómo conformar una propuesta de valor ganadora. Algo que yo creo que en el mundo se carece mucho. Así que somos todo oídos. Adelante, por favor. Perfecto. Pues os voy a contar 5 consejos para generar esa propuesta de valor ganadora con una reflexión previa. Y la reflexión previa, para que todos nos situemos, es, imaginaos, un par de preguntas. Imaginaos que estáis en ruta y os paráis en una gasolinera a tomar un café. ¿Cuánto estáis dispuestos a pagar por ese café? E imaginaos ahora una situación completamente diferente. ¿Cuánto estáis dispuestos a pagar por un café, pero que sea en este caso en la cafetería de moda de la avenida más glamurosa de vuestra ciudad? Probablemente vuestra respuesta sería que en el segundo caso, que en la cafetería de moda estáis dispuestos a pagar 3 o 4 veces más sin rechistar. Y eso que el consumidor es el mismo, vosotros, y que el producto básico es el mismo, un café. ¿Qué es lo que ha variado? El valor que dais a cada uno de esos 2 cafés. El de la gasolinera, pues probablemente es una inyección de cafeína para seguir la ruta, y en cambio el otro, pues es un café con amigos en el cual aspiramos o aspiráis a tener un momento único que dure lo máximo posible. Por lo tanto, reflexión previa. Lo que siente el cliente es fundamental a la hora de dar valor a un producto o a un servicio. Y tras esta reflexión os doy 5 consejos para crear una propuesta de valor ganadora, lo cual significa una propuesta atractiva y mejor que la de vuestros competidores. Consejo número 1. Cuando quieres crear una propuesta de valor ganadora, tienes que tener muy claro cuál es la figura clave y cuál es el concepto clave. La figura clave es el cliente y el concepto clave es el valor. El asunto va de dar valor al cliente, de que tu cliente potencial o real sienta wow cuando descubre tus servicios y que lo corrobore cuando los disfruta, que se sienta Superman o Superwoman. Y eso quizás es un error, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que como nos gusta a nosotros, pues ya es suficiente. Y resulta que Claro, no. no es una condición, o sea, no es una condición suficiente. Es decir, está muy bien que te guste, pero tienes que lograr que le guste a él, al cliente. Aquí el foco, por eso lo de la figura clave, el foco es el cliente. Lo que a ti te guste o no te guste, pues es poco relevante. Lo que es extraordinariamente relevante es lo que le gusta, lo que necesita, lo que quiere, a lo que aspira ese cliente. Fantástico. Efectivamente. El segundo consejo es que la propuesta de valor es una promesa. Y es una promesa que transmite de una forma breve y clara para qué sirve lo que haces y por qué eso es importante para el cliente. Y depende de varios factores: de qué beneficios le generas al cliente, de cómo le haces sentir, de cómo te percibe respecto a los competidores y a otras alternativas, de cuánto le cuesta económicamente tu producto o tu servicio, de qué otros esfuerzos tiene que hacer para adquirirlo. Es decir, la propuesta de valor encierra el motivo por el cual el cliente te tiene que elegir a ti en lugar de a tu competencia. Y aunque el por qué pueda ser importante, es muchísimo más importante el para qué. Totalmente, Gabriel, y de hecho en el quinto consejo ahondaremos por ahí, porque voy a Vale, poner precisamente el dardo en ese para qué que acabas de decir. ¿Vale? perfecto. No quiero desvelarlo por el orden de los 5 consejos. Bien. Tercer consejo. Es una promesa, ya lo hemos dicho, y por lo tanto es un compromiso. La propuesta de valor es un compromiso que estableces con tu cliente para dar respuesta a sus necesidades y a sus motivaciones. Y toda promesa genera unas expectativas. Por lo tanto, ojo, si no la cumples, echas todo por tierra. Tienes que crear realmente ese valor que prometes. O sea que también tienes que ser uno honesto consigo mismo. La honestidad es clave. Si no, Si no, si no estás tarde o seguro de temprano, poder cumplir lo que vas a prometer, claro, a lo mejor consigues vender una vez, pero porque engañas a un incauto, pero a la segunda ya no caerá en ese mismo error. Por lo tanto, la honestidad absolutamente envolviendo todo lo que estamos hablando. de acuerdo. El consejo número 4 es que no se trata solo de que posea valor tu producto o tu servicio, que eso es fundamental y cuanto más valor posea, mejor, sino que también se trata de saber trasladárselo al cliente, es decir, se trata también de comunicación. Y para eso lo primero es que el cliente potencial te conozca y lo segundo, que le hagas ver que tu propuesta es relevante para él, es decir, que le va a solucionar su necesidad. Una propuesta de valor se tiene que entender muy bien.
te tienes que estrujar los sesos para explicar tu negocio, tu producto, tu servicio de una forma clara, de una forma entendible y de una forma atractiva. Lo que no se entiende, lo diría así, lo que no se entiende no se compra. De acuerdo, clarísimo. Ujú. Y el último consejo, el quinto, donde me extenderé un poco más, y ahí está precisamente lo que tú mencionabas previamente, Gabriel. ¿Cuál es la fórmula ideal para crear una propuesta de valor irresistible? Bueno, hay varias, según con quién hables, ¿no? En mi caso, lo que yo sugiero como fórmula ideal para crear esa propuesta de valor ganadora es crear un párrafo, un texto breve, que dé respuesta a unas preguntas muy concretas, que son: ¿qué ofreces? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Qué ofreces? Ahí es la parte del texto inicial en la que describes lo relevante que hace y ofrece tu producto o servicio. ¿El a quién? Pues si te diriges a emprendedoras de Bogotá, o a multinacionales de automoción de Estados Unidos, o a pymes de Barcelona. Es decir, hay que mencionarlo brevemente. ¿El para qué? Es el corazón de la propuesta de valor. ¿Por qué? Porque ahí están los beneficios. Ahí es donde tú trasladas a ese cliente potencial cuáles son los beneficios que él va a obtener. Y esos beneficios pueden ser racionales o emocionales. Cuando hablo de beneficios racionales me refiero a beneficios objetivables. Sirve para ahorrar o para adelgazar o para aprender inglés. Y en cambio los beneficios emocionales pues son mucho más subjetivos. Es sentirse, a lo mejor, me pongo en el punto de vista del cliente, pues más feliz, o más atractivo, atractiva, o más triunfador, ¿no? O libre. Son esos dos tipos de beneficios. Tú tienes que tener claro en tu propuesta si tocas tanto beneficios racionales como emocionales o si solo uno de los dos, y centrarlo ahí en ese para qué que insistimos en que es el corazón de la propuesta de valor. Y el final de ese texto que llamamos propuesta de valor y que luego trasladarás a través de múltiples canales, digámoslo así, a tu cliente, sería el cómo. Y el cómo es una ampliación del qué ofreces. Os recuerdo que era qué ofreces, a quién, para qué y cómo. Pues el cómo, cuando lo ves oportuno, es para redondear la propuesta de valor. Y lo traslado con un ejemplo. Tienes un restaurante y en ese restaurante puedes ofrecer un servicio de cuidado de niños, estás facilitando la vida a los padres y madres que vayan a tu restaurante a comer o a cenar. Y si además ofreces ese servicio gratuitamente, pues estás dando mucho más valor todavía a tu oferta como restaurante. Entonces, eso merece la pena que en ese cierre de la propuesta de valor lo ofrezcas. Y esas serían las cinco pautas, los 5 consejos. Fantástico. Oye, y solo por cerrarle un toquecito. Lógicamente lo hemos enfocado mucho al mundo empresarial o de negocios, digámoslo así, ¿no? Nuestros clientes y todo demás. Pero esto es algo que deberíamos realmente hacer la tarea también como persona. Absolutamente, Gabriel. De hecho, fíjate, uno de mis libros, ya que lo mencionas al principio, se llama Seduce y venderás. Yo creo que hay un paralelismo profundísimo entre seducir y vender, o entre vender y seducir, o vender y enamorar, como queramos llamarlo. Y eso tiene mucho que ver con la marca personal. Al final, cuando uno está en un sitio e intenta seducir a otra persona, pues tiene que saber, para tener más posibilidades de éxito, qué es lo mejor que puede ofrecer. Hay gente que es especialmente buena comunicando, que sabe, digamos, llegar muy bien a través del discurso. Hay otros que a lo mejor, o otras, que lo hacen de otra forma, ¿no? Y que es con la forma de vestir, porque visten de una forma espectacular y esa es la forma de llegar. Hay otros que será con la honestidad. Lo que pasa es que ya sabemos que precisamente en ese tipo de aproximaciones hay un previo que es más físico y luego ya el asunto va de ir avanzando en la relación. Pero el paralelismo con todo lo que no tenga que ver forzosamente con el mundo empresarial está ahí y hay que utilizarlo. Maravilloso. Ya saben, ¿no? Cómo elaborar una propuesta de valor ganadora. Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer. Y Aquí me vosotros tenéis. acordaos, esto es Conocimiento 5x5. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.